12:33, entramos en directo y saludamos a nuestro próximo invitado, Guillermo Ubieto, que como bien saben ustedes es el concejal portavoz de Izquierda Unida. Guillermo, un placer saludarle, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Guillermo, ¿cuál es la realidad de una ciudad que se llama Miranda a 4 de octubre de 2021? ¿Qué diagnóstico hacemos? Bueno, yo creo que hay que hacer el diagnóstico más objetivo posible y pegado a la realidad. Siempre va a estar atravesado por un cierto carácter subjetivo, por una opinión de lo que a uno o a una como organización, ¿no? Como colectivo nos gustaría. Pero nosotras lo que vemos es que la ciudad la podríamos calificar como una ciudad que está en una situación gris en cuanto a gestión, ¿no? Sus gentes ya es otra cosa. Sus gentes son gentes trabajadoras, que tienen sus problemas, tienen también sus alegrías de vez en cuando. Y bueno, después de 2 años muy complicados, o casi 2 años muy complicados por la pandemia, pues eso se ha sumado a una gestión que nosotras vemos muy, muy preocupante. Hay un par de ejemplos que pueden escenificar muy bien cuál es la situación de la ciudad. Es probable, porque todavía no lo tengo claro, se van a inaugurar infraestructuras heredadas de la anterior legislatura, es decir, cosas que no se han cumplido en su periodo, que era la anterior legislatura, la 2015-2019, se van a inaugurar en esta legislatura ya acabando. Arrastramos muchísimas cosas que ya tenían que estar hechas y no somos capaces de afrontar las que tenemos. Y el otro ejemplo es un dato de la liquidación que la gente no cayó mucho en él, o por lo menos no se centró mucho, y a nosotras nos parece fundamental. La liquidación del presupuesto, entiendo. Eso es, del presupuesto municipal, y es que de cada euro que entra por ingreso corriente al ayuntamiento, 92 céntimos ya están comprometidos, ya están gastados. El margen de actuación de este ayuntamiento, con su gestión actual, es muy estrecho, y eso significa que tenemos muy difícil acometer nuevos servicios, mejorar políticas, realizar nuevas infraestructuras. Todo esto teniendo en cuenta que hay infraestructuras proyectadas, planeadas y sobre las que no existe una planificación. Es decir, no existe un estudio previo. Vamos a construir una piscina, pero necesitaríamos saber cuánto nos va a costar mantener esta piscina al año para tenerlo en cuenta a la hora de plantear el proyecto. No lo tenemos ni con la biblioteca, ni con la nueva depuradora. Tenemos un grave problema de planificación y de proyecto de ciudad, sobre todo a largo plazo. Aquí lo que importa es lo inmediato. Luego tenemos un gasto estructural muy alto en Miranda, de partida. Sí, nosotras creemos que además eso obedece a una mala planificación económica, a una mala gestión, muchísimas privatizaciones en las que se nos va dinero, en servicios que además luego no dan lo que se prometía que iban a dar, no son satisfactorios en el grado de satisfacción que entendemos que deberían tener, y por una mala política fiscal. Hay una política de ingresos que al final acaba cargando todo el ingreso sobre la mayoría trabajadora. Lo hemos visto con el caso de la subida del IBI. Ustedes fueron muy críticos en su momento con la externalización de la luz. Al final, el Ayuntamiento de Miranda y en consecuencia la ciudad de Miranda ha ganado económicamente con esa externalización. Económicamente no, y además están ahí los datos. Nosotros, además, cada vez que salimos públicamente en cualquier ámbito a plantear cualquier proyecto o cualquier postura política, lo hacemos apoyándonos en datos que nadie puede rebatir, porque si no se queda todo en la esfera de las ideas y de las opiniones y convertimos la política en un ejercicio de cinismo, en un juego que es el que genera desafección, que es el de, no, esto es que uno opina una cosa, el otro la contraria y al final son todos iguales. Nosotras vamos a los datos de liquidación de los últimos ejercicios, lo ponemos sobre la mesa con los datos de liquidación de los años en los que era una gestión pública, y lo que vemos es que nos cuesta más dinero. A las arcas municipales le cuesta más dinero. La promesa de la alcaldesa, de Aitana, y del equipo de gestión del PSOE era que se iban a ahorrar unos 200.000 euros y que ese dinero iba a ir a planes de empleo para mejorar la situación de la ciudad. ¿Y cuál ha sido la realidad? Pues que nos está costando unos 140.000 euros más. ¿Hemos mejorado en otras cuestiones? Sí, en el impacto medioambiental, que también hay que tenerlo en cuenta, porque al cambiar de luminaria de la que teníamos antes de vapor de sodio a luminaria LED, se genera un menor consumo y por lo tanto una menor emisión y una mejora medioambiental. En cuanto a servicio, creemos que también se ha empeorado. Hay sitios donde la visibilidad es mala. No lo decimos solo nosotras. Nos lo dijo, por ejemplo, la ONCE cuando nos reunimos con ellos para elaborar el programa. Pedían una mejora de la red de alumbrado porque hay gente con visibilidad reducida que tiene problemas para orientarse y para su día a día debido a este cambio en la luminaria. Solo hay que ir, por ejemplo, a mirar las 2 orillas del río.
Yo le propongo a la gente que mire cuántas farolas hay en una orilla, que es la de Allende, la de la parte nueva, por así decirlo, y cuántas hay en la de Aquende, que hay zonas totalmente faltas de iluminación. O sea que la propia ONCE reconocía que la calidad de la luz de esta ciudad no era la óptima precisamente para problemas con deficiencias visuales, ¿no? Sí, efectivamente. Tuvimos una reunión con ellos y con otros muchos colectivos para elaborar las propuestas del presupuesto y era una de las cosas que ponían sobre la mesa. Guillermo, con este argumentario de partida miremos hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas que vislumbra Izquierda Unida para Miranda en los próximos meses, sustentadas sobre los argumentos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos dos debates muy interesantes porque son muy importantes para la ciudad. Este mes se tienen que aprobar las tasas y los impuestos. Seguimos viendo una falta de aplicación de la progresividad fiscal, que es una cosa que la izquierda repetimos como un mantra. Como un mantra, ¿no? Y parece que cada vez se nos hace menos caso. Y es que está en la propia Constitución, porque hay veces que nos dicen, no, si aplicas eso se van a ir las empresas, es que los comunistas, es que tal. Esto está en la Constitución. Y la Constitución pues la están reivindicando actores políticos de todo el espectro ideológico, ¿no? O la están cuestionando también de todo el espectro ideológico. Y nosotras vemos que o se avanza en una política fiscal progresiva, aplicamos impuestos, subimos impuestos a quien hay que subírselos y que pueden pagarlos, y los mantenemos o los bajamos a quien hay que bajárselos, o tenemos una ciudad que tiene las cuentas encorsetadas. Luego vemos que no hay un proyecto de ciudad a largo plazo más allá de inauguraciones de infraestructuras aisladas. Pues una piscina, que no decimos que no se vaya a usar, en absoluto, ¿no? Pero no hay un plan a largo plazo. Por ejemplo, el plan urbanístico de 2005 no se ha cumplido casi nada. Reivindicamos desde Izquierda Unida desde hace tiempo el elaborar un nuevo plan urbanístico con participación de la ciudad para ver qué es lo que necesitamos como ciudad, qué es lo que vamos a ser, porque en 2005 parecía que Miranda iba a llegar a los 50.000 habitantes y luego han pasado las cosas que han pasado, por desgracia, ¿no? Pero no hay interés en un plan estructural porque eso ya se va a escapar de la legislatura. Todo lo que se escape a los 4 años, que es una legislatura, hay actores políticos a los que no les interesa plantearlo. Guillermo, hablemos del tema COVID-19. Es evidente que de repente se da una circunstancia que nadie preveía y entiendo que esto ha perjudicado mucho la acción política de los ayuntamientos y de las diferentes instituciones. Mi pregunta es, ¿esto ha servido de coartada a los ayuntamientos, en este caso el nuestro, cuando no se ha hecho determinadas gestiones, o es verdad que el golpe ha sido muy duro y no había forma de encajarlo? ¿Cómo analizas ese efecto sobre nuestro ayuntamiento? Bueno, yo creo que aquí se podría aplicar un principio que por desgracia lo que hace es hacerle daño a la política, pero las cosas hay que decirlas, yo creo que como cada uno las ve. Las mejores mentiras se construyen sobre pequeñas verdades. Las peores mentiras, habría que decir, ¿no? Y es que sí es cierto que el COVID, eso es algo innegable, ha afectado a todo el mundo, igual que ha afectado a las economías familiares, ha afectado a los ayuntamientos, a la gestión. Ha sido una cuestión que además nadie podía prever y que por lo tanto no podemos responsabilizar por ejemplo, al ayuntamiento de determinadas cuestiones. Pero se está empezando a utilizar de forma sistemática para justificar muchísimas actuaciones que no tienen nada que ver. Y te voy a poner un ejemplo que la gente va a entender muy bien. Preguntamos en el último pleno municipal por qué el plan de juventud, que tenía vigencia desde 2016 a 2020, no se ha convocado ni un solo año la comisión de seguimiento. El plan de juventud decía, bueno, todas estas actividades vamos a hacer, estos planes tenemos para los próximos 4 años en políticas de juventud. Y cada año se convocará una comisión de seguimiento y evaluación del plan. Plan aprobado en 2016. La contestación de la Concejalía de Cultura y Juventud del PSOE, de Monse, es que, claro, que no han podido convocar por el COVID esa comisión de seguimiento. Bueno, pero si es que este plan lleva desde 2016. ¿Cómo puede ser que en 2016 no pudieseis convocar la comisión de seguimiento, ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019 por el COVID, si no había COVID en esa época? Y esto se puede llevar a muchísimas situaciones. Proyectos que se estancan, proyectos que no salen adelante, los planes de movilidad, los planes de juventud, infraestructuras, cuestiones de personal, la oferta pública de empleo. Hay multitud de cuestiones que ahora, por desgracia, parece que el COVID nos está sirviendo para todo. Me estás dibujando un ayuntamiento prácticamente sin brújula. Es el análisis que hacemos. Mira, hace poco nosotras preguntábamos, porque no nos gusta mucho ese órgano, la Mesa del Diálogo Social, porque es excluyente. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí se reúnen la patronal, el equipo de gobierno, el partido político que gobierna, y los 2 sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT.
Y ahí se hablan de cuestiones que a nosotras no nos traslada el equipo de gobierno y en las que no podemos participar. Y que ha suplido, se ha eliminado el Consejo Municipal Económico y Social porque es más cómodo llevarlo a un sitio donde no tienes que escuchar a otros partidos políticos. Bueno, el año pasado aprobaron una serie de medidas, nosotras salimos diciendo, oye, están aquí, dicen que van a invertir 2 millones de euros el ayuntamiento por la situación del COVID para ayudar a las familias y a las empresas con medidas extraordinarias, se titulaba así el plan. Y resulta que había incluidas en ese plan ayudas que llevan dándose 10 años, con lo cual no eran ayudas extraordinarias. Y se lo dijimos a todos los actores, dijimos, esto que habéis firmado no son medidas extraordinarias, la gran mayoría. Para empezar, hay muchas que son dinero de la Junta, con lo cual no son del Ayuntamiento, y otras muchas que son estructurales, las ayudas para que existan en comercios en el casco histórico, los planes de empleo de cada verano, de estos que contratan a gente por 6 meses. Y resulta que este año estamos a octubre y todavía no se ha contestado a los sindicatos a sus alegaciones a esa mesa de diálogo social. El PSOE, las políticas que ha aprobado, las medidas que ha sacado en relación con el COVID este año, las ha hecho firmando en solitario con la patronal. Los sindicatos no han firmado, presentaron alegaciones, estamos en octubre y no han contestado las alegaciones. ¿Eso qué significa? Significa que cuando quedan 2 meses y medio para que finalice el año, los actores sociales no refrendan las políticas de este ayuntamiento y no coinciden con lo que plantean. Cada vez reducen los espacios a que participe menos gente, pero es que incluso reduciéndolos hay gente que no puede comprar lo que tú planteas. Hasta tal punto que un partido que se dice socialista y obrero solo consigue el apoyo de la patronal. Esto puede parecerle a la gente simbólico, pero luego se traduce en las políticas que afectan a nuestro día a día, a toda la ciudad, a los vecinos y a las vecinas. Porque lo que están planteando los sindicatos es algo que, curiosamente, nosotras también hemos planteado. Que haya ayudas a los trabajadores y a las trabajadoras. Tiene que haber ayudas a las empresas porque esta situación les ha afectado y porque las empresas, si va mal, también le va mal a una parte de la sociedad. Por supuesto, pero también ayudemos a los trabajadores y trabajadoras. No ha querido el ayuntamiento, se ha cerrado en banda, se cerró con nosotras hace 2 años y ahora se cierra también con los sindicatos. Y se queda solo. Se queda solo, además, planteando una ciudad que va a golpe de foto, a golpe de inauguración. Y eso nunca tiene un buen término. Porque las cuestiones estructurales no se trabajan. Nos dicen, por ejemplo, cuando planteamos, oye, hay 78 kilómetros de carril bici proyectados en el plan urbanístico y tenemos solo 10. Pero es que puedes decir, bueno, igual 78 era demasiado ambicioso. Ya, pero es que desde 2011 no se ha hecho ni un solo metro. Entonces, si tú piensas que igual el carril bici no es la medida, que puede ser que plantees una medida alternativa para promover una movilidad sostenible, menos contaminante, más sana para nuestros vecinos y vecinas, pero plantear alternativa. Lo que no puede ser es que ni esto ni lo otro. Claro, es que el plan urbanístico es para muchos años. Es que la movilidad sostenible es muy bonita porque lo verde vende, pero luego a la hora de trabajarlo, a la hora de implicarme, a la hora de destinar recursos, a la hora de pensar a largo plazo, en lo mejor para los vecinos y vecinas, pues no invierto. Bueno, el otro día estaban en estos micrófonos 2 representantes del movimiento Cero Emisiones, nos hablaron precisamente de la movilidad en nuestra ciudad y nos traían 2 planes prácticamente calcados. Bueno, de hecho, uno de los planes traía el dato del anterior en la que no se le había rectificado ni la fecha. Sí. No deja de ser curioso ese dato y precisamente esta gente, ¿no?, que se está moviendo en ese apartado decía, vamos muy retrasaditos en esta cuestión en la ciudad de Miranda, ¿no? Y además hacían esa crítica que a mí me gusta, que es la crítica con argumentación pero sin demasiados aspavientos. Sí, es que hay que tener en cuenta que hemos estado 2 años directamente sin plan de movilidad. Hay que tener en cuenta también que al final, cuando en un órgano municipal, como es el Pleno, hemos tenido que escuchar que proponemos demasiados planes y que lo que hay que hacer es actuar, pues a uno se le saltan todas las alarmas, porque los planes significan que tú vas a actuar, pero orientado a unos objetivos, a conseguir cosas, y que vas a evaluar si lo que estás haciendo te ayuda a conseguir esos objetivos o no. Y dicen, no, los planes, es que están todo el día con planes, claro, pero es que los planes son necesarios. Tú no puedes actuar hoy aquí, actuar hoy allá y ni siquiera medir si lo que estás haciendo tiene algún efecto o si tiene efectos negativos. En los últimos meses hemos conocido, Guillermo, 2 inversiones importantes en esta ciudad, más de 4 millones para la supresión del paso a nivel del crucero y por otro lado los 16 millones para el tema vinculado con la depuradora. Análisis de ambas situaciones, de ambas cuestiones, Guillermo. Bueno, pues el del crucero es un proyecto que apoyamos todos los grupos y yo entiendo, sin arrogarme ninguna representación mayoritaria, pero entiendo que toda la población estará de acuerdo. Es una mejora para nuestra ciudad,
especialmente para los vecinos y vecinas del crucero, pero para el resto de la ciudad también, ¿no? Quizá la enorme lentitud con la que ha llegado, porque esta era una propuesta de mucho calado desde hace tiempo, ¿no? Pero es que además nosotros le planteamos hace 2 años ya al Ayuntamiento de Miranda, al equipo de Aitana y del PSOE, que tenían que dialogar más y no plantear salidas un poco de elefante en una cacharrería, ¿no? Porque estaban planteando incluso acciones judiciales y no acababan de negociar con las partes, con Adif, con el Estado. Y al final esto ha tardado muchísimo. Yo creo que eso demuestra también una incapacidad a la hora de gestionar, porque lo que no podemos hacer es decir que la culpa es siempre de los demás. Porque a eso iba también con lo de los planes de movilidad. Se hacen planes, pero que se hacen por hacer, para que estén, para que existan, no con el verdadero convencimiento y voluntad de cumplirlos. Y al final muchas veces las cosas nos vienen incluso de fuera. Ahora va a haber una depuradora con una inversión muy importante, lo cual es una buena noticia para Miranda. Y eso sí que podemos decir, bueno, hay una muy buena noticia y eso pues también tendrá una cierta responsabilidad del equipo de gobierno, y en eso pues habrá que felicitarle, en la medida en la que tiene una responsabilidad y consigue algo bueno para la ciudad. El problema es que ¿a qué obedece este proyecto? Más allá de unos fondos que se van a ir entregando, que son los fondos europeos, que tienen que ver con medidas sostenibles. Esto lo vamos a conectar con otro tipo de políticas. Vamos a trabajar para que en la infraestructura de saneamiento y abastecimiento de la ciudad haya separación en algunas zonas de pluviales, porque hay manantiales, esto es algo que requeriría mucho tiempo hablarlo, pero hay manantiales que acaban directamente en depuradora. Hay un aporte de un montón de litros de agua que deberían estar en cauces, pero que por nuestro afán de construir han acabado desviados a alcantarillas, y al final son aguas que no necesitan depurarse, que podrían estar cumpliendo otra función, riego de huertas, sostenimiento de ecosistemas, etcétera, etcétera, y que están acabando en depuradora. En eso no vamos a invertir, porque eso no vende y porque eso no viene con fondos europeos. Me gustaría hablar del tema juventud y botellón. No es un fenómeno local de Miranda, sería erróneo hacer ese planteamiento. De hecho, lo vemos en cualquier medio de comunicación a nivel nacional. Guillermo, yo cuando veo los análisis de lo que está pasando con esta situación, la gente se centra en el ruido, la suciedad, y es una evidencia, ¿no? Es decir, cómo está la Picota no tiene un pase, o cómo está, por ejemplo, el Monte de los Frailes no tiene un pase, pero yo tengo la sensación de que detrás de este movimiento hay algo más. Es decir, no es solo jóvenes que se reúnen el fin de semana a beber conjuntamente. Escuchaba incluso algún sociólogo, este fin de semana, que decía: hay una falta enorme de expectativa en la juventud española y este puede ser uno de los canales de desagüe precisamente de una frustración. ¿Cómo estáis analizando vosotros este fenómeno? Nosotras, cuando sucedió lo del parque, porque cuando se quemó el parque, una parte importante de la sociedad automáticamente apuntó a la juventud, y lanzamos una reflexión que hubo gente que entendió y gente que no. No quisimos apuntarnos al carro de intentar disparar al ayuntamiento por oportunismo, como hicieron otras personas o otros colectivos, y tampoco nos quisimos subir al carro de hablar mal de la juventud y punto. El problema es de la juventud, no tiene respeto, no es como antes, que además es un discurso que yo creo que es intergeneracional. Bueno, eso llega desde los filósofos griegos. Sí. Ya entonces decían que la juventud iba a acabar con todo. Eso es. Todas las generaciones ha pasado. No ha acabado con todo, ¿no? Hemos acabado muchas más veces los adultos y las adultas. Y esa reflexión, lo que nosotras pretendíamos trasladar es que, sin justificar lo que pasa, porque nadie puede justificar que se queme un parque o que se haga un botellón, no que se haga un botellón, sino que se ensucie, por ejemplo, la Picota, lo que intentábamos entender es por qué está sucediendo esto. Y es que al final nosotras lo que vemos es que a la gente joven solo se la tiene en cuenta para culparle de cosas. No se la tiene en cuenta a la hora de plantear políticas. Y es la gente que tiene que sostener el futuro de nuestra sociedad. Entonces, es una gente a la que le estamos trasladando de forma colectiva, y esto hay que entender que es un problema colectivo, porque todo el mundo piensa que es problema de otro. No, es que eso es de los padres. Claro, si la responsabilidad es de otro, mucho más cómodo para mí, ¿no? Pero vamos a pensar un poco en colectivo. Le estamos diciendo a la gente joven que no van a tener un buen trabajo, que van a tener un futuro muy complicado, que bueno, lo de las pensiones ya están peleando los pensionistas por las suyas, por la gente joven, imagínate la imagen que le llega, ¿no? Que no van a tener pensiones, que no van a tener servicios de protección social, que no van a tener un futuro digno, que lo de pensar en una familia, por ejemplo, es muy complicado, cada vez más difícil, etcétera, etcétera. Y a esa gente joven a la que le ofrecemos muy poquitas soluciones, cada vez que pasa algo les culpamos. Por ejemplo, no vemos que es gente joven también la que por la mañana el otro día, creo que de Lántares, fue a recoger los desperdicios del botellón del río. Eso también es gente joven, y también hay que decirlo. Tampoco vemos que es gente adulta la que comete otros errores muy graves también y que nos afectan en nuestro día a día. Entonces, al final yo creo que eso es algo que tenemos que afrontar como sociedad,
que tenemos que pensar en las soluciones y en las causas que generan ese problema, más que en buscar culpables permanentemente. Y cuando la alcaldesa ha hablado en muchas ocasiones, y la concejala de Cultura y Juventud del PSOE también, de educación. Esto es una falta de educación, esto no sé qué. Sí, estamos de acuerdo, pero somos responsables. Por ejemplo, ¿por qué tú no has cumplido con el plan de juventud? ¿Qué alternativas tiene alguien joven en Miranda un fin de semana a irse de botellón? ¿Qué alternativas desde el ayuntamiento? Yo no hablo de las alternativas que le puedan ofrecer pues en su entorno directo, etcétera, etcétera. Como sociedad representada en la administración, si estamos en una democracia, debería ser representativa a la sociedad esa institución. ¿Qué le estamos ofreciendo? Muy poco. Y esto no significa que estemos justificando y por eso tenemos que aceptar que se vayan y rompan un cristal en la picota. No, pero habrá que buscar soluciones. Nos quedan 6 minutos y 2 cuestiones, Guillermo. El viernes emitían ustedes una nota de prensa conjunta con Podemos. A Cristina Ferreras le pregunté esa cuestión vinculada con la piscina y el hecho de que el concejal de deportes había permitido que una persona en concreto hiciese más uso de la piscina del tiempo reglamentario. Más que plantearle la cuestión vinculada con ese tema en concreto, le planteo esos carriles paralelos que últimamente percibimos entre Izquierda Unida y Podemos. ¿Dónde puede confluir esa historia en la que ustedes cada vez les veo más juntos y más en sintonía en cuestiones vinculadas con nuestro ayuntamiento? Pues confluirá en lo que con el tiempo decidan las gentes de Izquierda Unida y de Podemos. A nadie se le escapa que hay una sintonía ideológica y programática entre las dos organizaciones. A la gente le deberían saltar las alarmas si viese esta sintonía, pues por ejemplo, entre Izquierda Unida y Ciudadanos u otras organizaciones que programática e ideológicamente tienen muchas diferencias, ¿no? Entonces coincidimos en muchas cosas en los planteamientos municipales, trabajamos de forma conjunta y coordinada en todo lo que podemos, y de momento eso es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo cómodamente. Hay cuestiones en las que no coincidimos al 100% y trabajamos por separado, y otras muchas en las que coincidimos al 70, al 75, en un alto grado de coincidencia. Entonces lo que hacemos es trabajar conjuntamente sin tampoco plantearnos o presionarnos en el sentido en el que yo creo que más o menos me preguntas por qué es lógico que preguntes, porque la gente también se lo pregunta. Por eso se lo decía, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario que se puede dibujar, ¿no? No lo sabemos y tampoco queremos adelantar acontecimientos porque queda tiempo para las elecciones. Creemos que además hay que pensar en la gestión municipal sin esa losa que es el ciclo electoral, porque muchas veces cuando se mezcla con el ciclo electoral puedes tener la tentación de pensar más en las elecciones que en la gestión, en el día a día, y eso a veces lo puede enturbiar todo. Nos quedan 4 minutos. Quiero hablar de la herramienta fundamental del ayuntamiento, que son los presupuestos. No sé si ustedes han planteado alguna propuesta. Todos los portavoces que han pasado por estos micrófonos achacaban al equipo de gobierno, primero, no conocer absolutamente nada de cuáles son sus planes, ni siquiera cuál va a ser la partida de inversión para el próximo año. Y dice, nos hemos tirado a la piscina a ciegas. No sé si Izquierda Unida tiene ese mismo planteamiento, de que se tienen que tirar a ciegas a la piscina por no tener datos. No puede tener otro, ningún grupo, porque es que no tenemos nada. Ni tenemos estudios de costes, ni estudios de ingresos, ni siquiera un borrador de lo que quiere el equipo de gobierno. Entonces no podemos hacer un análisis diferente al resto de grupos porque estamos todos los grupos igual. Y esto pasa muy a menudo con los presupuestos. Nos dicen, tenéis hasta tal día de septiembre para presentar propuestas. Y luego los presupuestos van en febrero o en marzo. Por cierto, la ley de Haciendas Públicas, no sé si es en el artículo 169 o por ahí, dice que el presupuesto tiene que estar aprobado el 31 de diciembre del ejercicio anterior. Aquí no lo vamos a cumplir. No hacíamos mucho hincapié en ello antes cuando no había mayoría absoluta, porque al final el negociar te puede llevar a que tengas que sobrepasar ese plazo. Pero es que con mayoría absoluta no están cumpliendo los plazos. Es una cosa alucinante y es un ejemplo muy claro de la incapacidad a la hora de gestionar. Con ese argumentario, ¿ustedes tienen una línea de propuestas? Sí, hemos presentado una propuesta muy amplia en la que lo que estamos planteando es, por un lado, inversiones y además... Es que es muy difícil en 2 minutos reducir o condensar toda la propuesta. Pero ¿no? teníamos mucho de qué hablar hoy. Sí, eso está claro. Y lo que hemos propuesto son inversiones, son políticas de gestión corriente. También hemos propuesto cambiar criterios a la hora de adjudicar determinadas políticas sociales, por ejemplo, ayudas, para que lleguen a la gente que tiene que llegar. Y cuestiones de movilidad. Ahora mismo es que, claro, en mi cabeza empiezan a aparecer... A bullir muchas ideas, ¿no? Claro, y no me siento capacitado para condensar en 2 minutos toda la propuesta. Pero sí, hemos registrado una propuesta amplia, cuantificada en la medida de nuestras posibilidades, porque hay cuestiones que necesitarían de un asesoramiento técnico para cuantificar más al detalle,
y hemos presentado la propuesta que entendemos que es más necesaria para la ciudad. Pero teniendo en cuenta subrayos, los problemas. sin saber de antemano cuál va a ser la partida de inversión que el ayuntamiento va a tener para ejecutar el año que viene. Claro, no lo sabemos. Y además entendemos que tiene que ser una partida de inversión realista, porque lo que estamos viendo es que en los últimos ejercicios se planifican una serie de inversiones que luego nunca se ejecutan. Ha habido ejercicios en los que nos hemos quedado en el 17% de ejecución de inversiones. Es decir, que de cada 100 euros que se aprobaba invertir en la ciudad, se invertían realmente 17. Y eso al final es un problema para la gente de la ciudad, porque los servicios que debería tener se queda sin ellos. Que la biblioteca se vaya a abrir en 2022, curiosamente, justo un poquito antes de las elecciones, porque el 2022 ya es año preelectoral, significa que, además de esa forma cutre de hacer política, que es vamos a inaugurar todo cerca de las elecciones para que la gente nos vote, significa que has dejado a la gente un tiempo sin ese servicio. Por tu interés. ¿Usted cree que es una medida premeditada el hecho de tener la biblioteca cerrada ahora mismo? Sí. Muchas infraestructuras se acompasa la gestión de apertura de determinadas cosas con el ritmo electoral. Solo hay que ver cómo en las elecciones de 2015, iba a decir en las primeras que me presenté. Tenemos 30 segundos, Guillermo. De 2015 no se inauguró el Apolo, pero la primera obra de teatro fue en el primer día de campaña electoral. Luego se volvió a cerrar cuando acabó la campaña electoral y estuvo 4 o 5 meses terminándose por dentro del Apolo y ya empezó la programación de obras. Eso es acompasar las infraestructuras y los servicios a tus intereses como partido en unas elecciones. Guillermo Vieto, gracias, buen día. Gracias a vosotros.